La totalidad de la vida. Krishnamurti. Segunda parte. Capítulo 17. Cuando cesa la conciencia con su contenido, hay algo por completo diferente. Observar holísticamente es observar o prestar atención a todo el contenido de algo. Normalmente, miramos las cosas de manera parcial, conforme a nuestro placer o a nuestro condicionamiento, o según algún punto de vista ideal, pero las miramos fragmentariamente. El político está principalmente comprometido con la política, el economista, el científico, el hombre de negocios, cada uno tiene su propio compromiso, generalmente a lo largo de toda la vida. Parece que jamás encaramos el movimiento total de la vida, como un río pleno con un gran caudal de agua tras de sí, agua desde el principio hasta el fin. Esa agua puede contaminarse, pero, luego de un trecho suficiente, es capaz de purificarse a sí misma. Así, de igual manera, podemos encarar la vida holísticamente, como un movimiento total del principio hasta el fin, sin fragmentación ni desviación, ni ilusión alguna. Es importante comprender cómo la mente crea ilusiones de autoimportancia, y todos los múltiples tipos de ilusión que brindan consuelo y seguridad, al menos por el momento. Miramos algo con una idea o creencia preconcebida, de manera que nunca lo vemos realmente como un hecho. Las ilusiones se generan cuando buscamos satisfacción en el deseo. La satisfacción es por completo diferente del éxtasis. El éxtasis es un estado del ser, o del no ser, que se halla fuera de uno mismo. Y ese es el éxtasis, en el cual no existe el experimentar. En el momento en que hay un experimentar, es el yo con sus recuerdos del pasado, sus remembranzas, y el que está traduciéndolo y creando ilusiones. El éxtasis jamás crea ilusiones. Uno no puede aferrarse al éxtasis, retenerlo, porque éste se halla fuera de uno mismo. No es cuestión de recordarlo o de anhelarlo. Anhelarlo es el deseo de satisfacción, y eso crea las ilusiones. La mayoría de nosotros está atrapada en alguna ilusión. La ilusión de ser o de no ser, la ilusión del poder, posición, etc. Todas son categorías proyectadas desde el centro que es el yo. La ilusión implica ver sensualmente a través de una conclusión, prejuicio o idea bien definidas. Una mente que está presa en ilusiones carece de orden. El orden solo puede surgir holísticamente. Necesitamos orden. Incluso en una habitación pequeña ponemos las cosas en su propio lugar. De lo contrario, ésta se desordena, es fea, e impide el descanso. Pensamos que, psicológicamente, el orden radica en seguir cierto patrón o rutina que ya hemos establecido en el pasado. El orden psicológico es algo por completo diferente. Solo puede existir cuando hay claridad. La claridad trae consigo el orden, no a la inversa. Si tratamos de buscar el orden, entonces este se vuelve mecánico, se ajusta a un patrón en el cual no puede haber claridad. El orden implica armonía en la vida diaria. La armonía no es una idea. Nosotros nos hallamos atrapados en la prisión de las ideas, y en eso no hay armonía. La armonía y la claridad implican ver las cosas holísticamente, observar la vida como un movimiento unitario total. No, yo soy un hombre. No, yo soy un hombre de negocios en la oficina, y una persona diferente en mi casa. No, yo soy un artista, y por eso puedo hacer las cosas más excéntricas y absurdas. No es de desmenuzar o fragmentar la vida en múltiples categorías, la élite y la no élite, el trabajador y el no trabajador, el intelectual y el romántico, lo cual constituye nuestro normal modo de vivir. Vean lo importante que es encarar la vida como un movimiento total, en el que todo está incluido, en el que no hay divisiones como el bien y el mal, el cielo y el infierno. Vean holísticamente, de modo que cuando observen al amigo, a la esposa o al esposo, en esa relación haya un ver total. Pensamos en la libertad como la libertad con respecto a algo, libertad con respecto al dolor, a la ansiedad,
al trabajo, lo cual de hecho es una reacción y, por tanto, no es libertad en absoluto. Cuando alguien dice, yo me he liberado del cigarrillo, esa respuesta proviene de lo que ha sido, es un apartarse de lo que ha sido, pero nosotros estamos hablando de una libertad que no lo es con respecto a algo, y ello implica observar holísticamente. Al observar de esa manera, no hay fragmentación ni una dirección preconcebida, porque cuando existe una dirección se producen distorsiones. Solo cuando hay una completa libertad puede uno observar todo el contenido de la vida, y en esa observación no hay búsqueda de satisfacción, y por lo tanto, no hay ilusión alguna. Por consiguiente, observen la vida como un movimiento total, no fragmentado, holístico, que fluye continuamente, pero no en el sentido del tiempo. Por lo general, la palabra continuo implica tiempo, pero hay una continuidad que no es del tiempo. Nosotros pensamos en la relación entre el pasado y el futuro como una continuidad sin interrupciones. Eso es lo que generalmente se entiende por la palabra continuidad, lo cual pertenece al tiempo. El tiempo es un movimiento, un trayecto que debe ser recorrido a lo largo de días, meses o años, con un ideal que espera ser alcanzado al final de ello. El tiempo implica pensamiento, y este es un movimiento de medida, el movimiento del tiempo. Pero, ¿hay una continuidad? Si es que puedo usar esa palabra, quizá no sea del todo correcta. Hay una continuidad que no consista en una serie de incidentes que se relacionan con el pasado, como una causa que ahora se transforma en efecto, y el cual a su vez se convierte en una causa futura. Hay un estado del ser en el cual exista un cesar, un llegar al fin de todas las cosas. Pensamos en la vida como en un movimiento medido en el tiempo, un movimiento que termina en la muerte. Hasta ahí, eso es lo que llamamos continuidad. Sin embargo, uno observa un movimiento que no es del tiempo, que no es un recuerdo de algo que pertenece al pasado y que pasa a través del presente modificando el futuro, y de esa manera, continuando. Hay un estado de la mente que consiste en morir para todo lo que va sucediendo, todo lo que acontece, llega y se va. No hay un retener, sino siempre un fluir que pasa. Ese estado de la mente tiene su propio sentido de belleza y una continuidad que no es del tiempo. Desde la antigüedad, todas las religiones han intentado descubrir si existe algo más allá de la muerte. Los antiguos egipcios pensaban que, en cierto modo, el vivir era parte de la muerte, así que al morir uno debía llevarse consigo sus esclavos, su gato, etc. Pasarse al otro lado era vivir como antes uno había vivido de este lado. Eso significa una continuidad. También en la India se sostenía desde tiempos remotos que la vida debe tener una continuidad, porque de lo contrario, ¿cuál es el sentido de haber logrado un carácter moral? ¿De haber adquirido tantas experiencias en la vida? ¿De haber sufrido tanto? Si ello termina meramente en la muerte, ¿qué sentido tiene? Por lo tanto, decían, tiene que haber un futuro, y en ese futuro el contenido de la conciencia se modifica vida tras vida. Así, el contenido continúa. Los cristianos tienen una forma diferente de realización, como la resurrección y esas cosas, pero nosotros queremos descubrir la verdad de ello, no lo que piensa otro, no lo que piensan los profesionales, los sacerdotes y los psicólogos. Han aparecido ciertos artículos en la prensa americana y europea, afirmando que algunas personas han muerto y regresado a la vida cotidiana, recordando haber experimentado estados extraordinarios después de la muerte, luz, belleza, lo que sea. Uno cuestiona si murieron realmente, porque si está realmente muerto, eso implica que el oxígeno no llega al cerebro y que, después de varios minutos, el cerebro se deteriora. Cuando hay una muerte real no existe un regreso y, por lo tanto, no hay recuerdos de algo posterior a la muerte. La muerte puede ser una experiencia de lo más extraordinaria, más grande que el llamado amor, más grande que cualquier deseo, idea o conclusión, o puede ser el fin de todo, de toda forma de relación.
de toda forma de memoria, recuerdo, acumulación. Puede ser la aniquilación total, el cese completo de todo. Uno debe descubrir cuál es la verdad de este asunto. Para dar con la verdad, debe cesar toda forma de identificación, de temor, debe cesar todo deseo de bienestar. Uno no debe estar atrapado en esa ilusión que dice, sí, hay un estado maravilloso después de la muerte. La mente no ha de estar identificada con el nombre, con la forma, ni con persona, idea o conclusión alguna. ¿Es ello posible? Eso no niega el amor, por el contrario, cuando uno está apegado a una persona, no hay amor, lo que hay es dependencia, y existe el temor de quedarse solo en un mundo donde todo es muy incierto, tanto psicológica como exteriormente. Para descubrir cuál es la verdad acerca de la muerte, cuál es el significado, la verdadera profundidad de esa cosa extraordinaria que ha de ocurrir, tiene que haber libertad. Y la libertad no existe cuando hay apego, temor, deseo de bienestar. ¿Podemos descartar todo eso? Para descubrir la verdad de esa cosa extraordinaria llamada muerte, uno debe también descubrir la verdad de lo que existe antes de la muerte, no la verdad después de la muerte, sino también la verdad antes de la muerte. ¿Cuál es la verdad antes de la muerte? Si eso no está claro, lo otro tampoco puede estarlo. Uno debe considerar con mucha atención, muy cuidadosamente, con amplia libertad, lo que existe antes de la muerte, aquello que llamamos el vivir. ¿Cuál es la verdad con respecto al propio vivir? ¿Qué es uno? ¿O quién es uno? ¿Qué es aquello que uno llama vivir? Una mente densamente condicionada producida mediante la educación y el bienestar. Una mente densamente condicionada producida mediante la educación, el ambiente, la cultura, las sanciones religiosas, las creencias y los dogmas, los rituales, mi país, su país, la constante batalla, el deseo de ser felices siendo infelices, el estar deprimidos y exaltados, el experimentar la ansiedad, la incertidumbre, el odio, la envidia y la persecución del placer, el miedo a quedarnos solos, el miedo a la soledad, a la vejez, a las enfermedades. Y esta es la verdad de nuestra vida de todos los días. ¿Puede una mente semejante que no ha puesto orden en esta vida, orden en el sentido de lo que adviene a través de la claridad y la compasión, puede una mente así, tan fragmentada, desordenada, asustada, ¿puede ella descubrir la verdad acerca de algo que está fuera de todo eso? Entonces, ¿cuál es la verdad de la muerte? O sea, del completo terminar. Puede haber aniquilación o puede haber alguna otra cosa, pero esa es una esperanza que crea distorsiones e ilusiones, por lo tanto, uno la excluye. Solo podemos descubrir la verdad de ello cuando existe una terminación para todo cuando tenemos, y el cese del apego, no el abandonarlo un día, sino terminar con el apego completamente ahora. Eso es lo que la muerte implica, cese completo, y cuando hay cese completo, nace algo nuevo. El miedo es una carga terrible, y cuando uno remueve esa carga completamente, ocurre algo nuevo. Pero uno teme el fin, teme cesar al final de la vida, o teme cesar ahora. Terminen ustedes con la vanidad, porque sin el fin no hay comienzo, y estamos atrapados en esta continuidad de no cesar jamás. Cuando hay un cese total, completo, holístico, existe algo absolutamente nuevo que comienza, que ustedes no tienen posibilidad alguna de imaginar. Es una dimensión por completo diferente. Para descubrir la verdad de la muerte, tiene que haber un fin para el contenido de la propia conciencia. Y entonces uno jamás preguntará, ¿quién soy yo? ¿O qué soy yo? Uno es una conciencia con su contenido. Cuando termina esa conciencia con su contenido, hay algo por completo diferente que no puede ser imaginado. Los seres humanos han buscado la inmortalidad en sus acciones. Uno escribe un libro, y en ese libro está la inmortalidad de uno como escritor. Un gran pintor pinta un cuadro,
y esa pintura se convierte en la inmortalidad de ese ser humano. Todo eso debe terminar, lo cual nadie está dispuesto a hacer. Cada ser humano es un representante de toda la humanidad, y cuando ocurre ese cambio en la conciencia, uno produce un cambio en la conciencia humana. La muerte es el fin para esta conciencia, tal como uno la conoce.